Muy buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Pedraza Sandoval y soy estudiante de la maestría en orientación sexología del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sociológicas de Venezuela. El video de hoy se llama el reto 4 y en este voy a explicar la población, la muestra y las técnicas de recolección de datos. ¿Qué es la población? La población se puede definir como el grupo de la totalidad de todas las personas o elementos que tienen una particularidad o característica en común y que se puede percibir o observar, ya sea en un lugar o un instante específico. Es así que cuando se vaya a realizar una investigación se tiene que tener presentes ciertas propiedades fundamentales al elegir la población. Entre estas tenemos la homogeneidad. Todos los individuos o miembros de la población deben de poseer ciertas particularidades o características teniendo en cuenta las variables que se vayan a estudiar. El tiempo hace referencia al espacio de tiempo en el cual se situará la población. En este orden de ideas se debe tener en cuenta si el estudio se realiza en el tiempo actual o si por el contrario se realiza el estudio con personas de 5 o más años atrás. El espacio será el lugar o sitio donde se encuentre la población focalizada para la investigación, por lo tanto se debe delimitar a una comunidad determinada. La cantidad se refiere a la dimensión o tamaño. El tamaño es de gran relevancia teniendo en cuenta que ello especifica o perjudica el tamaño de la muestra seleccionada. ¿Qué es la muestra? La muestra se puede definir como un subgrupo de una población y que en la mayoría de ocasiones se utiliza para ahorrar tiempo y dinero. De este modo se ahorrarán recursos. En este sentido, la muestra significa determinar la unidad de análisis. Asimismo, es importante definir la población para divulgar los resultados y fijar y decretar los datos indispensables para calcular ciertas circunstancias. Las unidades de análisis en una muestra serían los participantes, los objetos, las situaciones. En el proceso cuantitativo, la muestra es un subgrupo en el cual se enfoca la atención y se procede a recolectar o reunir los datos. En este sentido, se tiene que puntualizar y definir con anterioridad exactitud. Esto tendrá que tener una característica puntual. ¿Cómo se delimita una población? Después de haber acordado cuál será la unidad de análisis, se prosigue a definir la población que se va a observar y analizar, sobre el cual se intenta diversificar los resultados o efectos. ¿Cómo se selecciona una muestra? Como se mencionó anteriormente, la muestra es un subgrupo de una población. Existen dos acciones o ramas en ese sentido. Podemos hablar de la muestra probabilística y la muestra no probabilística. En la muestra no probabilística, la selección de los componentes no están sometidos a la posibilidad, sino por el contrario, por motivos vinculados con las particularidades de la investigación o de quien realiza la muestra. Las técnicas de muestreo. El muestreo es la técnica que se realiza para la recopilación de una muestra tomando como partida una población. Su objetivo principal es definir qué parte de un suceso o verdad analizada, en este caso la población, necesita investigarse con el propósito de realizar conclusiones con respecto a la población elegida. Muestreo probabilístico estratificado. Es un muestreo en el que la población se fracciona en secciones o partes y de este modo se elige una muestra para cada sección. Probabilística hace referencia a la totalidad de los componentes de la población y que poseen oportunidades para ser elegidas de igual sentido para todas. Muestreo probabilístico por racimos. Este tipo de muestreo está enfocado en la reducción de costos, tiempos, teniendo en cuenta que en algunas ocasiones las unidades de análisis están localizadas o confinadas en ciertos sitios o lugares denominados racimos. El muestreo aleatorio simple. Este tipo de muestreo es donde los integrantes de la población poseen las mismas posibilidades para ser elegidos. En ese sentido, la selección de la muestra se puede ejecutar por medio de diversos instrumentos, en el cual todos los integrantes de la población están en las mismas posibilidades de salir. El muestreo aleatorio sistémico es un modelo aleatorio simple en el cual los componentes se eligen o se escogen teniendo presente una guía o una muestra que comienza con una opción aleatoria. El muestreo aleatorio por conglomerado o áreas. En ese muestreo se estima un conjunto de componentes donde se evidencian particularidades o semejanzas en la totalidad de la población. Técnicas de recolección de datos. Recolectar los datos involucra expresar y desarrollar un proyecto de diseño minucioso de técnicas y prácticas que nos encaminan a la recolección de datos con intenciones puntuales. Entre estas tenemos los cuestionarios. El cuestionario es la agrupación o recopilación de preguntas relacionadas con una o más variables que se desean medir. En los cuestionarios se conocen dos clases de preguntas, las abiertas y las cerradas. Las preguntas cerradas están compuestas por jerarquías y alternativas que han sido encuadradas con anticipación. Se incluyen solo dos opciones de respuesta como sí o no. En las preguntas abiertas se definen con anterioridad las opciones y de manera de responder. En este sentido,
posee variedad de respuestas, es ilimitado y puede presentar variaciones dependiendo de la población. En cuanto a las preguntas abiertas, estas facilitan información más detallada y profunda y donde se necesita investigar las conductas o actitudes de una población. Las preguntas cerradas están compuestas por clases o niveles de respuesta que se han definido anteriormente. Esta clase de preguntas pueden tener como respuesta solo dos opciones, las cuales se han definido como dicotómicas. Es así que en este caso serían el sí o no como única respuesta. Esta pregunta resulta más fácil de contestar debido a que la mayoría de ocasiones quien responde el cuestionario no tiene que escribir ningún tipo de información, tan solo debe elegir entre sí o no. Por otro lado, esta clase de respuesta tiene inconvenientes o acotaciones debido a que las respuestas no proyectan con precisión lo que la persona está pensando en ese momento. Los cuestionarios son diseñados para cada exigencia y necesidad. Por esta razón, en algunas ocasiones solo se introducen preguntas cerradas y en otras ocasiones solo preguntas abiertas. Los cuestionarios se pueden aplicar por entrevista personal. En este sentido, el entrevistador realiza las preguntas necesarias para la entrevista y toma apuntes de las respuestas otorgadas por el entrevistado. Las entrevistas telefónicas. Esta entrevista se realiza por teléfono. Se considera una de las formas más rápidas para el desarrollo de una encuesta. Se considera junto con el cuestionario entre las formas más económicas de administrar un instrumento de medición. Esta técnica se debe tener en cuenta la voz, la modulación y la claridad de la misma. Otra técnica es la escala de medición de actitudes. Una actitud se entiende como la forma que tiene la persona para argumentar o responder de manera adecuada o inadecuada ante las diferentes circunstancias. Es así que las actitudes se encuentran vinculadas con el comportamiento que cada persona expresa o manifiesta frente a ciertos objetos. Las actitudes poseen diferentes rasgos o características. Entre estas tenemos dirección que puede ser positiva o negativa, la intensidad que puede ser alta o baja, y esas particularidades hacen parte de la medición. Los métodos más conocidos para calcular la escala de variables que establece actitudes son el método de escalamiento de Likert y el diferencial semántico. El escalamiento de Likert es un grupo de puntos que se ponen en forma de afirmaciones con el objetivo de medir las respuestas de la persona entre 5 o 7 categorías. Es decir, se expone cada afirmación y se le pide al participante que exprese su manera de responder seleccionando uno de los 5 puntos o categorías de la escala. Cada punto posee un valor numérico y en ese sentido el participante consigue o alcanza una puntuación relacionada con la afirmación y al final obtendrá su puntuación total. En este sentido se sumarán las puntuaciones alcanzadas vinculadas con la totalidad de las afirmaciones. Y el diferencial semántico consiste en una lista de calidades extremas que definen al participante y su actitud y se requiere la réplica o respuesta del participante. En este orden de ideas se debe definir o puntuar el objeto de actitudes teniendo en cuenta un grupo de atributos. Así que entre cada uno de estos se describen diversas alternativas donde el participante escoge lo que considere que más se acerca a lo que él eligió. Muchas gracias por su atención. Feliz día.